Les doy la bienvenida al video de ilustración de lo que tiene que ver con control de trazabilidad. De ahí se desprenden varias infografías. Una es control de trazabilidad, la otra es control de producción, compras, y digamos que la relación entre esas tres, fundamentalmente entre control de trazabilidad y control de producción y compras, gesta la creación o propende por el cumplimiento de la entrega de la orden de producción que se ha concretado o que se ha concertado. De igual forma, vale la pena mencionar lo siguiente. Aquí tengo en pantalla el documento en secuencia que he creado con el objeto de identificar los pasos a seguir para desarrollar la herramienta, la plataforma. Digamos que en este momento la información del cliente ya se ha procesado. Recuerden que la información del cliente tiene que ver con que identifiquen si el cliente es para orden de producción o para orden de pedido. Si es para orden de producción, deberá poseer ineludiblemente la fórmula médica. Ya lo demás, que sea o no sea, que tenga o no tenga autorización, ya dependerá de que si tiene autorización, pues entonces sigue el proceso. Si no tiene autorización, pues entonces se someterá al procedimiento de particular. Después de que hayan llenado toda la información referente al cliente y le hayan dado a conocer la política de tratamiento de datos personales, pasamos a la orden de producción. La orden de producción pues simplemente lo que hace es develar la relación entre el cliente y lo que se le va a manufacturar, cualquiera de las órtesis o prótesis que estén disponibles en la entidad. Entonces, si al cliente se le ha evaluado completamente toda la información, y ya sea que sea particular o sea remitido por una entidad EPS con la cual tengamos convenio, pues entonces tendrá una autorización y la obligación de llenar todos los requisitos necesarios para adelantar el proceso de orden de producción. Después de la orden de producción viene la toma de medidas. Pues la toma de medidas regularmente se genera automáticamente tan pronto se ha creado la orden de producción. Esa orden de producción se genera después de que se ha generado, genera automáticamente el registro de toma de medidas, y el técnico podrá asistir a la plataforma a fijar todos los parámetros de toma de medidas que se tienen destinados para esa elaboración de ese producto. Ahora, hay dos registros que generan de manera automática: el registro de toma de medidas y el registro de control de trazabilidad. Esos dos registros se generan automáticamente. ¿Con qué objetivo? El objetivo de toma de medidas es que obviamente después de que fue aprobada la orden de producción, pues lo principal es empezar a hacer el proceso de toma de medidas, y lo otro es que debe iniciarse con el proceso de control de trazabilidad, señalando las actividades que va a cumplir el técnico con respecto a los materiales que requiere para producir o generar o realizar la manufactura de la orden de producción. Entonces aquí es donde pasamos al control de trazabilidad. Entonces, el control de trazabilidad, ¿en qué consiste? Voy a leer lo que dice el texto. Dice: el director técnico, con base en la ficha técnica, se sabe, yo voy a hacer digamos relatos cortos relativos a cada una de las frases que impliquen alguna claridad, y una de ellas es esta. Dice que el director técnico, con base en la ficha técnica vigente del artículo por fabricar, quiere decir entonces que debe haber una ficha técnica vigente para la elaboración de cada producto, y eso fue registrado ante el INVIMA. Obviamente esa ficha técnica va a tener una evolución que se basa fundamentalmente en la aparición de nuevos productos, en la remanufacturación de nuevos elementos, en la inclusión de nuevos procedimientos y cosas de ese estilo. Por esa razón, digamos que lo que hace referencia a la ficha técnica puede sufrir digamos que cambios, y se tendrán que ir documentando gradualmente. En este caso se cuenta con una ficha técnica en la cual figuran todas las actividades que deben cumplir para poder realizar la
manufactura o la fabricación del producto. Entonces, volviendo al texto, dice que el director técnico, con base en la ficha técnica vigente del artículo por fabricar, procesa el registro secuencial de actividades de fabricación que realizará el técnico para el cumplimiento de la orden de producción. Eso quiere decir entonces que el director técnico deberá tener a la mano el resumen de actividades secuenciales que debe cumplir el técnico o el director técnico o quien esté delegado para realizar la labor en la manufactura o fabricación de la pieza ortoprotésica. Entonces, dice que al programar las actividades de fabricación que se requieran de materia prima, componente o insumo, y la plataforma no reporta existencias. Bueno, voy a aclarar un poco esto porque finalmente se puede generar alguna discrepancia. Voy a iniciar desde la parte donde dice, de la parte inicial. El director técnico, con base en la ficha técnica vigente del artículo por fabricar, procesa el registro secuencial de actividades de fabricación que realiza el técnico para el cumplimiento de la orden de producción. Hasta ahí es claro, ¿no? Dice, el programar las actividades de fabricación que requiera de materia prima, componente o insumo, y la plataforma no reporta existencias. Dice entonces que para fabricar el artículo se requieren regularmente componentes, materia prima e insumos. Y dice que si la plataforma no reporta existencias, eso quiere decir que cuando yo esté realizando la labor del control de trazabilidad, el sistema va a censar si hay existencias de ese artículo o no. Y si no hay existencias, lo que dice el artículo que estoy leyendo dice, se debe solicitar la compra de cada elemento de forma individual por la opción de módulo de orden de compra. Entonces miren que aquí hay involucrados dos elementos fundamentales para cumplir con los requisitos necesarios para manufacturar o fabricar la pieza ortopédica. Una, tener a la mano la ficha técnica vigente. Otra, verificar las actividades de fabricación, ¿sí?, que realizará el técnico en el cumplimiento de la orden de producción. Y otra, por cada actividad de fabricación se debe verificar si posee, si requiere o no requiere de insumos, componentes o materia prima. Entonces, si la actividad que estoy verificando requiere de materia prima, componente o insumo, esa materia prima, componente e insumo, esa información debió ser alimentada por la persona que administra el almacén en la plataforma para poder ser tomada por el director técnico y programada en las actividades de fabricación para realizar la labor que corresponda a la manufactura de una órtesis o de una prótesis. Ahora, el mismo documento lo dice, si no figura ninguna existencia, se debe solicitar la compra de cada elemento de forma individual por la opción del módulo de orden de compra. Entonces, digamos que concluyendo, el control de trazabilidad, que es una labor que debe desarrollar únicamente el director técnico en conjunto con los técnicos y responsables de la manufactura, obviamente liderado por el director técnico, es programar las actividades de fabricación de acuerdo al orden de producción, ¿sí? Ahora, esas actividades de fabricación regularmente consumen materia prima, componente o insumo. Y si no existe la materia prima, componente o insumos, deberá generarse por parte del director técnico la orden de compra. Esa orden de compra tendrá acceso la persona que maneja el almacén para realizar las compras sugeridas. Ahora, en órdenes de compra hay una claridad que debo hacer, y es cuál, que se ha diferenciado de los elementos que requieren regularmente, que son materia prima, componente e insumo, se ha referenciado aparte el componente. ¿Por qué el componente? Porque regularmente el componente es un elemento como una rodilla, como un pie, como cualquier elemento o como un liner que va destinado a un cliente y que cumple con la labor de complementar el desarrollo de la manufactura o de la fabricación de la pieza que se ha comprometido en desarrollar la entidad. De tal forma que cuando la persona, en este caso el de almacén, compre un componente, tendrá que señalar
a qué cliente, para qué cliente fue adquirido ese componente. Primordialmente porque los componentes se adquieren con base en la demanda. O sea, si alguien llega de acuerdo al diagnóstico del director técnico y a la evaluación de la ficha técnica, requiere de un elemento, una rodilla, un pie o cualquier elemento que pueda adquirirse, ya sea por Otobock o por cualquier compañía, tendrá que llevar el nombre de la persona para la cual van a hacer la compra. Evidentemente, ¿por qué? Porque regularmente las ortopédicas no realizan la compra por existencia, sino que la realizan por demanda. ¿Qué es por demanda? Por demanda significa que hay alguien que lo requiere, que ya cumplió todas las normas establecidas por la entidad para desarrollar el producto y que simplemente está esperando que le entreguen el producto para él firmar la orden de recibido. Y ya. Ahora, entonces existen dos productos, por demanda y por existencia. Por existencia se referirán a materia prima y a insumo. ¿Por qué por existencia, hombre? Porque de pronto van a utilizar vendas de yeso, van a utilizar espuma, van a utilizar una cantidad de cosas de la cual no es un requerimiento único para una persona, sino que le puede compartir varias de las órdenes de producción que existen. Entonces, por esa razón, para lo que no es componente se colocan, ahora vamos a observar dentro de la orden de compra, cuando la persona lo digite, que debe registrarse como una 12 ceros existencia. 12 ceros se refiere al número de documento de identidad y existencia se refiere al nombre del paciente, en este caso al nombre del cliente, perdón. 12 ceros existencia indicará que es un elemento que no implica un componente. En cambio, si van a digitar la información de haber recibido un artículo que figura como componente con destino a un paciente, a un cliente particular, se colocará el número de cédula y el nombre completo de ese cliente para asignarle esa compra. Ahora, de acuerdo a eso, si la compra se asignó de manera correcta por parte de la persona de almacén, cuando el director técnico vaya a desarrollar el control de trazabilidad, le va a aparecer de manera automática tanto lo que tiene que ver con materias primas e insumos, así como componente. O sea que deben tener muy pendiente ese aspecto. Primordialmente, ¿por qué? Porque del control de trazabilidad dependerá el buen funcionamiento y la buena coordinación y articulación de todos los elementos que hacen parte a nivel de labor y a nivel de herramienta para desarrollar la pieza que quieren entregar de manera apropiada. Ahora, el control de trazabilidad entonces arranca de la siguiente forma. Voy a pasar a aquí ya estoy en la herramienta y voy a señalar control de trazabilidad. Entonces voy a abrir una órtesis, miembro superior, órtesis miembro superior. Ingreso con usuario y contraseña igual, y aquí es donde ingresaría el director técnico y tendría derechos a ingresar a control de trazabilidad. Ojo que el único que puede ingresar a control de trazabilidad es el director técnico. Los demás, los técnicos o los auxiliares tendrán que ingresar, no podrán ingresar a control de trazabilidad. El control de trazabilidad genera un registro adicional de control de fabricación y ya voy a explicar por qué y cómo. Entonces voy a orden de producción y busco control de trazabilidad. Véalo aquí. Entonces para esta pieza en particular, órtesis miembro superior, figuran una serie de registros. Como pueden observar, esta serie de registros, les voy a mencionar el primero que aparece código 18. Dice estado realizar, fecha y hora, procesado por quien digitó la información, cliente. En este caso es el 11-12-46-09-83, Quintero Potes, Viviana Alejandra. Orden de producción número 21, actividad de fabricación iniciar, categoría del material no aplica, unidad de consumo, debería decir no aplica, cantidad 0, fecha de compra, factura y proveedor. Este registro que figura aquí fue creado
por la orden de producción al momento de haber sido habilitada y alimentada. Por eso inicia la actividad de fabricación iniciar. Esa actividad de fabricación iniciar corresponde a la ficha de control de fabricación. A ver, miren. Aquí tengo las actividades de fabricación, ¿sí? En las actividades de fabricación tengo para las actividades de fabricación tengo una página por cada elemento que se vaya a manufacturar. Incluso aquí aparece figura ADMOR, ortopédica San Carlos, calidad de vida, control de trazabilidad y control de fabricación. ¿Para qué elemento? Para prótesis desarticulado de hombro. Las siguientes prótesis debajo de codo. Y ahí están una a una hasta la 14ª. Son 14 piezas en total que aparecen descritas aquí en un documento. Ahora voy a centrarme en la principal que he elegido. He elegido la miembro superior. Entonces busquemos la miembro superior. Prótesis arriba de codo, desarticulado de cadera, OTP, miembro inferior, Milgram, miembro superior, órtesis miembro superior. Entonces observen lo siguiente, miren lo que sucede absolutamente con todas. Ya se encuentra pendiente la orden de producción, que en este caso ya tiene número, que es la orden de producción número 21 de órtesis miembro superior. Se encuentra a la espera de que le desarrollen la programación del control de trazabilidad, ¿sí? Entonces el control de trazabilidad, según la última ficha técnica disponible, estaba descrito por estos pasos. Yo agregué el primer paso y el último paso. El primer paso indica iniciar y el último paso indica terminar, que es bastante interesante de verificar. El paso iniciar lo propone, lo plantea, lo genera de manera automática la persona que desarrolla la actividad de captar la información referida a las órdenes de producción cuando se realiza la labor de toma de datos. La toma de datos que comprende digamos el proceso de llenar todos los datos referidos a la orden de producción, si cumple o no cumple, si cumple y tiene su autorización, o en su efecto es una persona particular y va a hacer el pago personal. Eso se surte al momento de grabar la orden de producción, se genera de manera automática, físico, la toma de medidas y el control de trazabilidad en el paso iniciar. Entonces este paso inicial se crea automáticamente. Ahora ya los restantes pasos del 2 al 13 para este caso en particular se lleva a cabo de manera gradual y con la comparecencia principal del director técnico. Entonces, ¿qué hace el director técnico? Yo decidí dejar estos, digamos, estas observaciones señaladas no aplica como material de referencia o marca, fecha y responsable como una adición. Pero, ¿qué significado tiene este aspecto? Lo que fundamentalmente se requiere aquí es que las actividades de fabricación sean coherentes y que correspondan a las que figuran en la ficha técnica de la entidad. Entonces, según este documento, este es el orden de ficha técnica que figuraba en la ficha técnica al momento de desarrollar la plataforma. Igual, este documento puede sufrir cambios, ya sea por avances tecnológicos en materia prima o por mejoras en manufactura o por cualquier otro factor que implique reordenar las actividades y conformar otro tipo de actividades para desarrollar la misma pieza ortopédica, en este caso una órtesis miembro superior. Entonces aquí dice evaluación al usuario, ¿sí? Entonces voy a iniciar con esta señora. Digamos que yo voy a asumir de que evaluación al usuario no tiene ningún insumo de materia prima, componente o insumo. O sea, para realizar la evaluación del usuario no se requiere ni materia prima, ni insumo, ni componente. Entonces simplemente voy a ir
acá voy a hablar de voy a conservar esta cédula para recordar la señora y le digo archivo nuevo. Me dice cliente, mire lo que aparece aquí, aquí aparece para procesar la información, dice cliente, estado realizar o no realizar, obviamente debe ser realizar, procesado por Zapataria Jorge Enrique, va a aparecer el nombre de la persona que lo desarrolle, cliente, regularmente pide el número de cédula, coloco el número de cédula y él me recuerda quién es y me dice que pertenece a la orden de producción número 21. Mire que esta no se puede digitar, simplemente se señala de acuerdo al cliente que yo haya planteado aquí. Por ejemplo, les voy a mostrar, esto ayuda mucho porque finalmente contribuye a la agilidad en el desarrollo de los registros de control de trazabilidad. Yo digo que es 111, entonces él me va a decir qué persona es, ¿sí? Ahora, que yo recuerde cuál es, no recuerdo, pero si digo el número completo, voy a mirar aquí, voy a volver a la lista para mostrarles el efecto. Este es el número 11124, 11124. Entonces añadir nuevo. Si digo 11124 me va a buscar la persona. Ahora, si existiría una persona que tuviera ese mismo 5 dígitos, le sigo hasta que llegue a Quintero Potes Viviana Alejandra. Listo. Ahí digo, se busca de manera automática la orden de producción, pero si la orden de producción aparece, por favor seleccione, quiere decir que tiene más de una. Entonces tendría que señalar a cuál corresponde el control de trazabilidad que estoy desarrollando actualmente. Finalmente solo hay una, entonces señalo 21. Actividad de fabricación. Entonces vamos a decir que la actividad de fabricación que vamos a verificar se llama evaluación del usuario. Entonces busco aquí evaluación del usuario. Entonces señalo clic en evaluación del usuario. Ahora, aquí aparece o figurará lo que les mencioné. Hombre, si la evaluación del usuario no requiere ningún componente, ningún elemento o material, ya sea componente, insumo o materia prima, entonces simplemente señalo aquí, no aplica, categoría, no aplica. Y él llena automáticamente todos los demás espacios. Y en cantidad coloco 0. Y listo, guardar. Ya quedó realizada la labor. Voy a pedirle al sistema, porque como aquí hay tanta información, que solo me verifique lo que aparezca con este señor, con esta señora. Entonces voy acá, le digo a la cédula, ahí me muestra la señora, le doy clic, le digo buscar y aparecerá el 18, que es Quintero Potes Viviana Alejandra. ¿Qué es? ¿Qué actividad va a cumplir? Iniciar. La segunda actividad que cumplirá será la evaluación del usuario, ¿sí? Voy a programarle la tercera actividad. La tercera actividad aquí sería la toma de medidas. Regularmente la toma de medidas, digamos que ya la realizaron. Entonces voy a ingresar a decir, y como la toma de medidas presumiblemente no aplica ningún elemento, pero si lo aplicara lo tendría que añadir, entonces voy a añadir a nivel de ejercicio la toma de medidas sin insumos y sin componentes y sin materia prima. Entonces voy acá y digo añadir nuevo. Bueno, siempre se me olvida, miremos a ver si me acuerdo del... Así, ese es el número de cédula, pues ahí lo guardé, 21, actividad de fabricación, toma de medidas, entonces voy acá y digo toma de medidas, digo lupa, aparece toma de medidas, le doy clic, categoría de material no aplica, llena todo lo demás y aquí 0. Guardar. Perfecto. Bueno, aquí le doy clic, pegar y búsqueme únicamente la persona. Bueno, vamos en 3 actividades. Vamos en iniciar, evaluación del usuario, toma de medidas. ¿Qué más sugiere la ficha de control de trazabilidad y control de fabricación? Sigue toma de molde negativo. Bueno, para la toma de molde negativo se requerirá, digamos, yeso. Voy a hacerlo de manera arbitraria. Yeso y ventas de yeso. Entonces voy a estoy promulgando de que para realizar la labor de la señora se requiere para la toma de molde negativo yeso y vendas de yeso, ¿sí? Pudieran ser un artículo
de materia prima, componente o insumo o más de un artículo. Entonces, por cada artículo se debe generar el respectivo elemento para esta actividad. La actividad toma de molde negativo. Entonces, vámonos para toma de molde negativo. Entonces, voy a añadir nuevo para esta persona. Actividad de fabricación, toma de molde negativo. Toma de mol. Aquí sale con la lupa. La categoría del material voy a decir que es un insumo, y el material que voy a buscar es un yeso. Vendas de yeso, primero vendas de yeso, que yeso solo no está, ¿no? Bueno, digamos que vendas de yeso. Unidad de consumo, digamos que es unidad. ¿Cuántas vendas de yeso vamos a gastar? Digamos que 3. ¿Esta es qué? Miembro superior, digamos que 2 vendas de yeso, y aquí debería aparecer la fecha de compra, la factura y el proveedor. ¿Por qué razón no apareció? Primordialmente porque no figura una compra reciente de vendas de yeso donde se haya capturado la fecha de la compra, la factura y el proveedor. Simplemente señalo la fecha de la compra, regularmente se sugiere, y así lo he diseñado, he creado que ahí se muestren los 3 últimos registros de compra, desde el más reciente al más antiguo, y primordialmente se señala el más reciente, y él automáticamente dice qué factura y qué proveedor fue el que le adquirieron el producto, en este caso la venta de yeso. Como no se puede realizar porque no hay ventas de yeso, y en este caso pues es casual primordialmente porque no figura nada, no he adquirido nada, ni he registrado nada comprado, ni como existencia ni como compra. Entonces lo primero que tiene que hacer el director técnico es, bueno, ya no puedo seguir realizando la labor del control de trazabilidad, tendré que a ese instante salirme e informar que necesito ventas de yeso. Entonces vuelvo a la lista y me voy a orden de compra. Orden de compra, aquí. No hay ni una orden de compra, entonces vamos a solicitar una a nivel de ejercicio. Añadir nuevo, cliente, entonces aquí copiamos orden de compra. Esta orden de compra va a sufrir un cambio, y es ¿cuál? Es que vamos a añadir el nombre del cliente. Como el nombre del cliente, por ejemplo, vamos a requerir ventas de yeso, pero la venta de yeso es digamos, es algo que se hace por demanda. ¿Qué quiere decir por demanda? Que si requieren 10 ventas de yeso, se compran 10 y se pueden atender 4 o 5 clientes con eso. Entonces aquí simplemente coloco como código el código genérico 00 existencias. Este es el que debe funcionar, ¿sí? 00 existencias. Voy a dejar el video hasta ahí y voy a retomarlo al momento de que realice un ajuste en orden de compra para que podamos seguir el desarrollo de la aplicación. Pero hasta el momento ha sido muy útil porque ya he comprendido, digamos, quiero dar a comprender la tarea que debe realizar el director técnico para generar el control de trazabilidad. Lo dejo por este error que debo corregir, y lo corrijo primordialmente porque ya lo implementé en Ortopédica San Carlos Manizales y Ortopédica Orto Gómez. Voy a aplicarlo también para orden de compra en Ortopédica San Carlos Cali. Entonces voy a dejar la infografía hasta aquí, voy a dejar el video ilustrativo hasta acá, y proceder el siguiente video ilustrativo pues retomará desde este instante y la modificación que se sugirió. Voy a dejar hasta ahí, salvo lo que aparece como orden de compra, que estará sujeto a una modificación que voy a publicar pronto. Cualquier otro sugerencia o inquietud que planteen relativo a control de trazabilidad, estaré atento. Muy amables por su atención.
Hasta pronto.